su funcionamiento. ¿Por qué? Porque aquí tenemos tenemos algunas diferencias con respecto al músculo liso. Aunque el principio general de operación de las cosas es muy parecido, hay, como decíamos, diferencias en detalle. Y el problema acá es que el músculo liso estructuralmente tiene una diferencia principalmente con la manera en que maneja el calcio y la manera en que están dispuestos las dos diferentes proteínas contráctiles. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos el músculo liso, la primera cosa que te va a llamar la atención con respecto a una célula de músculo liso es obviamente que no vas a ver las estriaciones características, o sea, las bandas A, I, Z y H que tenemos en el músculo estriado, implicando que no va a estar ¿cómo se llama? Que no va a estar ese ordenamiento tan preciso de la proteína contráctil donde tenemos alternancia entre actina, miosina. Dos, que no vamos a encontrar todo ese sistema de cisternas del retículo sarcoplásmico, todas las cisternas terminales no están ahí, por lo tanto, tampoco tenemos el mecanismo de transporte especializado de calcio. Tres, no vamos a tener una placa neuromuscular como tal, o sea, donde tenemos la placa elevada, las corrugaciones y el mecanismo para manejar pequeñas cantidades de acetilcolina y un sistema de 3 canales escalonados, eso es lo que hablábamos ayer, canal de sodio dependiente del ligando, canal de sodio dependiente de voltaje para aumentar y sistemas de canal de calcio, canal de rianodina. Aunque tenemos una variante de ellos, estas, ¿cómo se llama? Esta variante no trabaja exactamente igual, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ver que aquí hay eso nos cambia la manera en que el músculo hace su acoplamiento entre excitación y contracción y la manera también en que se hace la relajación. Veamos entonces, espérate. Un momento para que aquí. Vemos que tenemos aquí 2 tipos de fibras. De hecho, el músculo liso tenemos 2 tipos de fibras. Uno es el músculo liso multiunitario, que lo vas a encontrar principalmente en las paredes de los vasos sanguíneos, por ejemplo, y en el músculo del esfínter pupilar, etcétera, y ves que son fibras separadas. El otro tipo es el músculo liso unitario o sincitial, en el cual vamos a tener, por ejemplo, aquí está en un vaso sanguíneo, y vamos a tener que las fibras de músculo están pegadas la una con el otro y tienen comunicación entre sí, ¿ok? Vamos a ver si está por acá la diferencia. Mira la diferencia en términos de inervación. En el músculo liso multiunitario, o sea, cuando tenés fibras separadas, una fibra nerviosa se ramifica y se distribuye para cada punto de contacto, para cada célula, y tiene estas varicosidades que son puntos donde la porción terminal del axón está ensanchada y hace contacto con la membrana del músculo. En ese punto vamos a tener una pequeña, aunque no tenemos la cisterna del retículo sarcoplásmico, ahí la membrana se vería así, mira. Aquí viene el axón, termina, y acá, aunque no hay una placa neuromuscular, sí tenemos un sitio de contacto y tenemos estas como fositas que se llaman caveolas. Estas caveolas me aumentan el área de superficie para los canales de calcio. ¿Okay? Aquí están las entradas. Del calcio. Pero fíjate que no terminan, o sea, no es en el músculo esquelético, aquí tendríamos
las entradas a las cisternas, y aquí solo tenemos estas cavidades, o sea que el calcio tiene que entrar por difusión desde el exterior hacia el interior de la célula. Eso me va a cambiar bastante el ritmo al cual se contrae. Número 1. Número 2. Proporcionalmente, hay muy pocas fibras nerviosas en proporción a las células musculares. Y esta fibra nerviosa siempre es del mismo tipo, una fibra tipo C, no mielinizada. ¿Okay? Siempre es una fibra no mielinizada. Mientras que en el músculo visceral o unitario o sincitial, ves que tenemos algo parecido, una fibra nerviosa, siempre de tipo C, por supuesto. Okay, aquí no necesitas mielina, porque la velocidad de conducción no importa aquí. O sea, es un músculo que va a trabajar bien lento, ¿okay? Y por lo tanto no gano nada con tener una fibra rápida para trabajar con un músculo que se contrae en términos de segundos. Pero lo más importante es esto, mira, la presencia de estas conexiones intercelulares, estas uniones intercelulares, donde las membranas de dos células, donde aquí tengo una célula muscular y aquí tengo otra, y en la membrana tengo estas conexiones comunicantes o uniones estrechas que me permiten paso de iones del citoplasma de una célula a otra. O sea que la despolarización va a pasar a través de estas conexiones comunicantes de una célula muscular a otra. Y eso es importante porque quiere decir que yo puedo iniciar la despolarización. Espérate, voy a revertir esto. A revertir toda esta manchazón. Ve. Yo puedo pasar una señal. Y por ejemplo, esta célula fue excitada por un impulso nervioso, pero le pasó la señal por esta comunicación a esta otra, y a esta otra, y a esta otra, y a esta otra, que no están inervadas realmente por nada, solo están pasando la señal por cordillera a través de las comunicaciones entre célula y célula. Ahora, vos me vas a preguntar, todo esto está muy bien, ¿va? Pero si yo tengo, regresemos a la ilustración inicial, ¿qué pasó? Espérate. Déjame solo quitar esto. Ahora sí. ¿Qué pasa aquí? Considerando la primera situación, en el músculo multiunitario, con respecto a la excitación, ¿qué pasa aquí? Como te dije, algunas fibras son inervadas, pero son la minoría. Y aquí la mayor parte del control del músculo liso multiunitario, o sea, pues llamémoslo para ponerlo así, el de fibra individual, la mayor parte de la excitación o del arranque del músculo no te lo va a dar el sistema nervioso, te lo va a dar el hecho de que tenés receptores acá del canal del sodio, pero son sensibles a algún tipo de hormona o de mediador. Si yo suelto, por ejemplo, norepinefrina, hay receptores para norepinefrina unidos a los canales de sodio y reaccionan a la hormona que viene a la circulación. Resultado, el control no es neural, es humoral. Mientras que en el músculo liso unitario voy a tener ambos, o sea, control por mediadores más control por el sistema nervioso autónomo, por cierto. O sea, tengo dos mecanismos diferentes para hacer funcionar este músculo. 3. A diferencia del músculo estriado, donde las fibras estaban organizadas en fascículas, te dije, ¿va? En términos de disposición, son haces o manojos de
fibras musculares. Aquí las fibras musculares lisas tienden a organizarse en capa, o sea, vas a tener una lámina de células musculares. Aquí lo ves más o menos. Mira, tenés una lámina, otra, otra y otra. Láminas que siguen la misma dirección. Y, por supuesto, aquí lo que no te muestra es que también, por ejemplo, en el músculo liso visceral, en el intestino, por ejemplo, tendrás otras láminas de fibras que van a 90 grados la una de la otra para permitirte contracción en un sentido longitudinal y también contracción en sentido circular. Regreso, más o menos lo que te decía, vaya, por ejemplo, que tuvieras un tubo y yo tengo músculo a lo largo para acortar el tubo y músculo alrededor para apretarlo. Mientras que en el músculo esquelético todas las fibras van a tener que correr en la misma dirección porque solo jala en un sentido, o sea, en una sola dirección. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, si yo no tengo la disposición regular de actina y miosina, ¿cómo es que hago para que haya contracción? Porque en el músculo esquelético, todo el músculo se acorta porque yo tengo la actina anclada a la pared del músculo en una forma regular. Esos son los discos Z, donde tengo amarradas las moléculas de actina saliendo a cada lado para que cuando yo jale, yo pueda hacer tracción sobre toda la pared del músculo. Pero aquí no hay tal cosa. Aquí me puedo estar todo el resto del semestre buscando un maldito disco Z en una célula muscular lisa y no voy a encontrar nada. La disposición aquí es diferente. En un músculo estriado, regular, la contracción, como te decía, corta, alarga, jalando, obviamente, los discos Z. Ahora veamos el músculo estriado. Digo, el músculo liso. Sorry por eso. Mira cómo están dispuestas las fibras de actina. Están pegadas a la pared siempre, pero están pegadas en espiral. Hay unos sitios de unión de la actina a la pared celular que llamamos cuerpos densos. Mira. Entonces tengo, y mira la disposición. Mira, en espiral. Van dispuestos alrededor. Y entonces todo este músculo liso que está acá tendría la actina dispuesta así, en esta forma. O sea, unida por los cuerpos densos que son el equivalente, si así lo querés, de los discos Z, e intercalados entre la actina, vamos a tener, mira, actina unida al cuerpo denso, miosina, miosina intercalada con la actina para poder hacer la contracción. Pero eso te da haría una cosa, que el músculo liso no se contrae así, sino que se exprime en espiral, se acorta en espiral. Para que me entendas el mecanismo, es como si yo tengo un tornillo. Si yo hago girar el tornillo, se acorta. Y más o menos es el mismo patrón. El patrón de contracción en el músculo liso es en espiral, no en línea. Siempre va a haber, obviamente, siempre va a haber acortamiento, pero la relación de acortamiento va a ser diferente. 1, 2. El músculo liso se contrae en una manera más lineal que el músculo esquelético. Ya vimos con el músculo estriado que la fuerza que estás desarrollando en un momento determinado depende en qué punto del acortamiento, en qué posición está el músculo en términos de longitud. Aquí no, esto es un mecanismo más constante, pero mucho más lento. ¿Por qué? Porque una de las grandes ventajas que te tiene el músculo estriado es que puede trabajar más rápidamente porque esta disposición lineal de la actina y miosina tiene más sitios disponibles de unión, o sea, entre actina y miosina, más sitios para las cabezas de la miosina que se puedan activar al mismo tiempo.
Mientras que aquí, como hay menos y el interior de la fibra muscular no tiene proteína contráctil en la misma cantidad, entonces hay menos proteína disponible para iniciar la reacción. Eso, en primer lugar, me va a hacer que la contracción sea más lenta. Y aquí lento es la palabra operativa con el músculo liso. ¿Ok? Acordate, en términos de contracción yo podría decir la fibra muscular estriada esquelética, sus tiempos de contracción o su activación va a ser centésimas de segundo. Aquí puedo tomar incluso un par de segundos para iniciar la contracción del músculo liso. ¿Okay? Pero como estoy controlando cosas como el flujo sanguíneo o la propulsión a través del tubo digestivo, la velocidad ahí es más bien es un problema. Imagínate que tu músculo liso visceral o digestivo trabajara igual que el músculo liso, el músculo estriado. Quiere decir que el tránsito del alimento por el tubo digestivo tomaría 5 a 10 minutos, lo cual sería absurdo, ¿va? Si vos querés pasar alimento en 10 minutos a través del tubo digestivo, no vas a tener, obviamente no va a haber tiempo para absorber ni digerir nada. Sería totalmente inoperante. Pero aquí este mecanismo permite una contracción lenta y lo más importante, una contracción sostenida. Ahora, me voy a decir, bueno, la actina y la miosina son básicamente iguales. Pero hay diferencias significativas en dos cosas. Primero, en la energética del músculo liso. El músculo liso, para empezar, no vas a encontrar glucógeno en la fibra muscular lisa, o sea que no tenés un mecanismo para regenerar ATP rápidamente. ¿Por qué? Porque no lo necesitas. Dos, el mecanismo de activación dependiente del calcio va a ser diferente y esa es la principal diferencia. Permítame un momentico, voy a venir para que hablemos de eso del calcio. El principio aquí decíamos que había una diferencia importante en el mecanismo de activación o la acoplación, excitación, contracción, porque el mecanismo de control para el calcio es diferente. En primer lugar, vamos a repasar un poquito lo que pasa con el músculo esquelético. Normalmente, como decíamos, el catalizador ahí es calcio. ¿Dónde está el calcio en el músculo esquelético, en el músculo estriado, cuando yo no lo estoy utilizando? Agarrado en la secuestrina, exacto. Dentro del retículo sarcoplásmico, o sea, dentro de la célula, pero amarrado en la secuestrina. Aquí no hay retículo sarcoplásmico. El calcio va a estar en el intersticio, o sea, alrededor de la célula, en los líquidos corporales. Quiere decir que en el caso del músculo liso, es mucho más dependiente o mucho más sensible a cualquier cosa que te cambie la concentración de calcio en el líquido extracelular. ¿Okay? Notablemente más sensible. Dos, aquí, por lo tanto, la entrada del calcio va a ser más dependiente también de la cantidad y estado de los canales de calcio que hay en la membrana. ¿Ok? Porque no tenés ese mecanismo de 3 pasos para la despolarización que decíamos que había sodio, primer canal de sodio dependiente de acetilcolina, luego segundo canal de sodio dependiente de voltaje para aumentar, tercero el canal de rianodina. Aquí tenés más dependencia del canal de rianodina que del canal de sodio. ¿Okay?
Tercera diferencia. Ya que no tenés un mecanismo de transporte rápido para el calcio, quiere decir que el calcio, una vez que entre por los canales de calcio en la célula, se va a unir a la actina y a la miosina cuando llegue a ellas. Y ese proceso va a depender de la difusión del calcio. Por lo tanto, el tiempo que va a necesitar ese calcio para llegar a completar la reacción es mucho más lento. Resultado, el acoplamiento, excitación, contracción aquí se hace mucho más lento, porque tenés que esperar a que ese calcio llegue. Y una vez que llega, es donde encontramos la diferencia principal entre el mecanismo de la célula muscular lisa y la célula muscular estriada. Normalmente, una vez que yo abrí los canales de calcio en tu músculo estriado esquelético, solté el calcio de la calciosecuestrina y entró, el calcio se va a unir a raya. Tropomiosina. A la tropomiosina, a la troponina, para ser más correcto, a la subunidad C de la troponina, que es la que se une que es la que jala la tropomiosina. Acuérdate, el calcio se une a troponina, la troponina corre, literalmente corre la tropomiosina para exponer para exponer ¿cómo se llama? Los sitios activos y permitir que la ATPasa de miosina empiece a trabajar. Aquí el calcio trabaja diferente. Veamos lo que pasa. Espera, un segundo para borrar esta. Ella. ¿Qué pasa aquí? En la época de los libros físicos tendría una cosa toda manchada ya. Ok. Ahora mira, este es el mecanismo. Mira la diferencia en el músculo liso. Cuando yo entro, cuando el calcio entra a la célula muscular lisa, aquí es el RS, ignoremos esto que aquí no hay retículo sarcoplásmico, pero el calcio viene del exterior y se une a una proteína. Ya no es a la troponina, mira que aquí tenés una proteína diferente, una enzima que se llama calmodulina. Esta es la diferencia principal. El calcio aquí no hay tropomiosina ni troponina, hay calmodulina, entonces se forma un complejo. Complejo calcio-calmodulina. La calmodulina es una enzima que me activa esta otra enzima, se llama quinasa de miosina de cadena ligera, ¿ok? MCLK, que está, sí, su nombre lo dice, pegada a la cadena ligera de la miosina. Y la fosforila. Fosforilar quiere decir que agarra ATP, saca el ion fosfato, saca un ion fosfato del ATP y lo une a la quinasa de miosina. Ahora tenés la enzima, la quinasa de miosina fosforilada. Esa es su forma activa, su forma de trabajo. Y la quinasa de miosina de cadena ligera ya fosforilada, o sea, la quinasa activada, me inicia la reacción favoreciendo que la actina y la miosina empiecen a reaccionar porque descubre los sitios activos. O sea, resumiendo, calcio entra, se une con calmodulina. La calmodulina activa, destapando el sitio activo de la cadena, ¿cómo se llama? De la quinasa de miosina. La quinasa de miosina agarra un grupo fosfato y lo transfiere a la cadena ligera para fosforilarla. Y la cadena ligera fosforilada es capaz
de reaccionar con la actina. Para deshacer esta reacción, o sea, para relajar el músculo, lo que haces es que agregas una segunda enzima que se llama una fosfatasa. Y la fosfatasa vuelve a inactivar la quinasa de miosina, que a su vez hace que la cadena ligera se desfosforile, o sea que suelte un fosfato. Aquí viene el otro punto, ATP. Pasa a ADP, suelta un fosfato y fosforila la cadena. Para invertir la reacción, desactivar la quinasa, que a su vez hace que se pierda el fosfato y la cadena ligera de miosina. Esto es igual a decir que la cadena de miosina está inactiva. Como está inactiva, el músculo se relaja. O sea que nuevamente tenés un mecanismo para agregar o quitar calcio a la pareja esa de actina y miosina, y podés iniciar y terminar la reacción. Ahora, esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que aquí estos mecanismos son enzimas y las enzimas hacen amplificación. Por lo tanto, yo necesito una cantidad pequeña de calcio y una cantidad pequeña de energía para iniciar toda la reacción. No necesito aquel desdoblamiento masivo de ATP que tenía que usar en el músculo esquelético. Resultado: para iniciar, para hacer el acoplamiento del calcio al músculo liso y la activación del músculo liso, más o menos el consumo de energía es apenas del 1% de lo que tendría con el músculo estriado. Fíjate, esto es el 1% nada más de la energía que necesitaría si ese músculo tuviera el sistema regular del músculo estriado. Mucho más económico, ¿ok? Pero también, porque estoy haciendo amplificación en 2 pasos, ¿verdad? Pero también tiene la gran desventaja de que necesito tiempo, otra demora, ¿ah?, para completar todo este sistema de reacciones. Resultado: me metí una demora porque tenía que hacer que el calcio llegara. Luego me metí otra demora, meterme otra demora acá para iniciar todo este complejo de reacciones. Y por lo tanto eso me altera la regulación. Ahora, tengo una segunda ventaja. Esta, ¿cómo se llama? Este mecanismo, aparte de ser más económico, me permite que mientras yo mantenga la cadena ligera fosforilada, el músculo se mantiene contraído. O sea que puedo tener algo que se llama un mecanismo de cerrojo, en el cual mientras yo tenga la cadena fosforilada, y el músculo está contraído y se puede mantener contraído por periodos largos. Acordate que a pesar de que la membrana de la célula muscular lisa se vuelva a repolarizar rápido, como esta está literalmente sosteniendo o bloqueando la reacción en esa posición de contracción, el músculo liso puede permanecer contraído durante segundos, incluso minutos. Y la ventaja es que te dije que aunque no tenía, ¿cómo se llama?, los mecanismos para mantener la producción de energía por mucho tiempo, pero básicamente no estás gastando energía. O sea que con los recursos que tiene, puede mantenerse contraído más tiempo que el músculo esquelético. ¿Okay? Útil, por ejemplo, si necesitas una contracción que dure segundos a minutos, por ejemplo, la contracción del músculo del uréter, ¿va?, que tiene que mantener presión, o la vejiga, o el músculo de la pared de la vejiga, donde vos querés mantener la presión durante el tiempo necesario para poder presurizar y vaciar la vejiga.
¿ok? O sea que este mecanismo es mucho más lento, pero lo puedes mantener sostenidamente. Mientras, y otro punto, mientras no estés haciendo este proceso activo de fosforilación y desfosforilación, no gastas ATP, por eso se llama el cerrojo. Yo gasto energía para iniciarlo, para hacer el mecanismo activo de la contracción. Y necesito energía para iniciar el mecanismo de relajación. Pero si no se está contrayendo ni relajando, el músculo liso no gasta energía. ¿Qué quiere decir? Vaya, por ejemplo, vamos a poner la diferencia. Pongamos una situación en la cual tu músculo esquelético está gastando energía. Venimos y nuevamente nuestra fiel colaboradora Paola. Okay. Entonces Paola me está ayudando. Estamos organizando el Fisiolab que tanto le gusta. Entonces de repente yo estoy organizando así, inventariando, agarro una caja que tiene algún aparato, qué sé yo. No, un oxímetro de pulso, eso sería demasiado fácil. No, ya sé. Tengo un citómetro de flujo, que es un aparato que pesa, no sé si 40 kilos. Entonces, tengo la caja así, necesito hacer. Vamos a sostenerme esto. Entonces viene para la caja, doctor. No, con el, obviamente, no. Si no, no tendría chiste. Lo que pasa es que adentro de la caja tiene un citómetro de flujo, que por cierto vale como $10,000. ¿Ok? No la botes. Sosténela ahí un momentito. Pero en eso viene y me llama el doctor Suazo por teléfono. Y si algo tiene el doctor Suazo es que le gusta cuando hace una llamada, se pega el teléfono y bueno, pasa 1 hora o 2 horas y sigue diciéndome, sigue contándome cosas, ¿va? Y Paola está con el citómetro de flujo así y como se lo puse así en los brazos, no lo puede soltar. Está gastando un montón de energía, creo yo, ¿ah? Obvio. Viste, desgraciadamente el aprender medicina a veces te hace pasar por esa clase de momentos. Y de hecho, vas a botar la caja en algún momento cuando te canses y ya no tengas suficiente ATP para mantener la contracción muscular. O sea, hay un momento en que te vas a acabar todo el ATP, todo el glucógeno, y entonces tu músculo va a ceder porque ya no puede generar más energía. Y bueno, y te cobraron el aparato, ¿ah? Pero a la hora que me pregunten, yo solo podría alegar una cosa. Paola lo votó. Ahora, ¿qué pasaría si fuera músculo liso? Yo solo gastaría esa energía para contraer el músculo y se bloquea en esa posición. Más bien, necesitaría solo energía para aflojar el músculo cuando ya vayas a dejar a depositar la caja en algún lugar. O sea, solo necesitas energía al inicio y al final de la contracción. Mientras tanto, el mecanismo de cerrojo que te digo que mantiene, que mientras esté fosforilada la cadena ligera, mantiene su posición. Eso me permite una contracción mucho más económica. No tengo puesto así. Es como que yo tuviera vámonos de esta manera. Un motorcito que me sube y me baja alguna cosa. Imagínate, tengo un motorcito subiendo algún tipo de una plataforma, alguna cuestión. Entonces, con el músculo liso sería que yo enciendo el motor, lo pongo en una posición y lo apago y ahí se queda trabado. Ponele algo así. Ponele como un vidrio de carro. ¿Tenés la idea? Un vidrio de carro, entonces yo enciendo el motorcito, sube el vidrio o baja el vidrio. Ahí sí estoy gastando corriente. Pero una vez que yo suelto el botón, se queda en esa posición. Eso es un mecanismo de cerrojo. Si tuviera músculo esquelético trabajando como el motor tendría, para mantener el vidrio subido, tendría que estar corriendo, mantenerlo ahí. En cuanto apague el motor,
el vidrio se baja. ¿Ves la diferencia en consumo de energía? El músculo liso está hecho para contraerse lento, pero para mantener. Ahora, de hecho, este mecanismo ¿cómo se llama? De fosforilación y desfosforilación solo va a ocupar ATP, como decíamos entonces, resumiendo, aquí y aquí. Y aquí. Pero solo es durante un instante de la contracción, no es durante todo el ciclo contráctil. Número uno. Número dos, entonces, por eso es la eficiencia. Es mucho más barato energéticamente porque solo lo estás haciendo trabajar en un momentito. Dos, mientras puedo regular la fuerza de la contracción, regulando cuánta fosforilación y cuánta ¿cómo se llama? Y cuánta unión a la calmodulina. Si agrego más o activo más quinasa de cadena ligera, el músculo se contrae con más fuerza. Si activo menos cantidad o activo más la fosfatasa y paso la mayor parte de la quinasa a forma inactiva, entonces reduzco la fuerza de contracción. Eso me permite que el músculo también sea regulable. Aquí la diferencia, entonces, en principio es la siguiente. Con el músculo estriado, para regular la fuerza de contracción, yo lo que estoy haciendo es que estoy haciendo reclutamiento de fibras. ¿Qué quiere decir reclutamiento de fibras? Por ejemplo, yo estoy levantando este vaso que tiene, bueno, está hasta la mitad de agua, ¿va? Y entonces para hacerlo, ocupo, qué sé yo, el 10% de las fibras, ¿ok? Para mantenerlo en esta posición, para levantarlo y mantenerlo en posición, 10% de las fibras musculares aquí con el bíceps. Pero suponete que lo llenara de algo pesado, suponete que lo llenara de, no sé, pedazos de metal, vaya, echar aquí un montón de piedras o de pedazos de metal, entonces necesitaría más fuerza. Lo que hago es que en vez de encender el 10% de las fibras, enciendo 15, 20, cualquier cantidad, ¿ya? Eso es efecto de reclutamiento. Yo estoy encendiendo las fibras musculares que necesito, ¿ya? O puesto así, ponerle que necesito mover un objeto pesado. Estamos en la época de las pirámides de Egipto. Yo necesito mover uno de esos bloques gigantotes de piedra para hacer una pirámide. Entonces vengo yo y amarro una cabulla larga y empiezo y llamo a Paola, por supuesto. Paola en el antiguo Egipto, ¿vale? Empiezo a ponerla. Como Paola no puede jalar esa piedra ella solita, entonces, ok, macanudo, decir, no hace falta. No hace falta sobreforzar a Paola. Digámosle a Murillo, ayúdala. Entonces ya son dos. No, todavía no dan. Llamamos a Carlos Daniel y así hasta que logró reclutar suficientes fibras para hacer el trabajo. Mientras que con el músculo liso, yo lo que voy a hacer es regular la actividad de la quinasa de cadena ligera. Y entonces voy a poner a trabajar a todas las fibras. Pero entonces yo puedo regularlo. Ok, las fibras no están jalando a 10%. Ok, subirle a 15%. Todavía no. Subirle a 20%. Agrega más quinasa al caldo, ¿va? Hasta que eventualmente las fibras llegan a cierta capacidad máxima. Y dicho sea de paso, en términos de su diámetro o en términos de su tamaño, una fibra muscular lisa con este mecanismo de cerrojo puede generar más fuerza que una fibra muscular esquelética. O sea, proporcionalmente son más potentes. Lo único que dirás, entonces, ¿por qué no tengo músculo liso para hacer el trabajo pesado? Y es porque las fibras musculares lisas son, dije, en proporción a su tamaño, pero son más pequeñas y no son tan sujetas a hipertrofia, ¿ok? No es como el músculo esquelético que yo lo puedo hipertrofiar tal vez hasta valores ridículos,
Si le pongo suficiente carga, incorporo más proteína. Las células musculares lisas no tienen esa capacidad para incorporar tanta proteína, porque necesariamente no habría sitios de unión suficientes en esos puntos densos como para meter mucha más actina de la que hay. Okay. Ahora, vamos para acá. Quiere decir que este mecanismo implica también algunas diferencias en la activación. En primer lugar, porque aquí tengo dos cosas. Puedo hacer algo que no hago con el músculo, que no puedo hacer con el músculo liso, y es inhibirlo. ¿Cómo lo inhibo? ¿Cómo puedo evitar que el músculo se contraiga? Porque el músculo estriado es fácil. Yo no inhibo el músculo estriado en condiciones fisiológicas. Yo inhibo la neurona que lo controla. Pero aquí yo puedo inhibir la célula muscular en sí. Y eso es porque yo tengo un canal de calcio, ¿cabal? Y ese canal de calcio yo lo puedo inhibir agregando una hormona o un neurotransmisor inhibidor que disminuye la conductancia del calcio. Si yo bloqueo la entrada de calcio mediante una sustancia que es capaz de bloquear al receptor del canal del calcio, ¿ok? Un inhibidor del canal del calcio, y reduzco la entrada del calcio, hago que este músculo liso deje de contraerse o se contraiga con menos fuerza, por supuesto. Resultado es regulable, no solo en un sentido de controlar la neurona, sino también controlar la manera en que este músculo liso reacciona al estímulo, jugando con la sensibilidad del canal de calcio. Ok. Número 1. Número 2. Aquí, como los requerimientos de ahorro energético no son tan dramáticos como en el músculo estriado, que estoy gastando un montón de energía, ese mecanismo en el cual utilizo la acetilcolina para subsidiar parte del costo de energía de la contracción muscular no es necesario. Por lo tanto, acá el neurotransmisor acá no es obligadamente acetilcolina. Puede haber de un montón. En términos generales, los dos neurotransmisores más comunes que voy a encontrar activando el músculo liso siempre es acetilcolina, ¿de acuerdo? El otro es norepi. Pero también tengo un montón de neuronas de acá que están reguladas por péptidos. En particular, esta transmisión peptidérgica la vas a encontrar en el tubo digestivo, y ahí es porque corresponde con aquel principio que dijimos, del que hablamos una vez, donde el alimento servía como una señalización de sí mismo. O sea, componentes del alimento eran la señal ideal para indicarle al músculo liso digestivo que empezara a trabajar. Entonces, de ahí, y el componente más común del alimento era, pues decíamos, proteína y sus derivados, o sea, péptidos. La otra cosa el otro neurotransmisor que vas a ver en particular, no, neurotransmisor, mediador, porque también lo puedes producir localmente, y que es en general inhibidor, porque bloquea la fosforilación de la cadena ligera, es óxido nítrico. ¿Okay? El óxido nítrico en el músculo liso es un relajante del músculo liso sumamente potente. ¿Okay? De hecho, gran parte de la dilatación vascular, por ejemplo, en las coronarias y en algunos lechos especiales, es mediado por óxido nítrico. El trabajo de Sir Salvador Moncada, por ejemplo, sobre el papel del óxido nítrico y sobre el músculo liso vascular, y que cambió un montón de cuestiones en términos de la fisiología cardiovascular. ¿Okay? Entonces,
¿Qué más vamos a ver acá? En respuesta a este tipo de excitación diferente, vamos a ver que hay, de hecho, más de una manera de regular o más de un patrón de contracción en el músculo liso. Y me vas a preguntar que por qué me meto tanto con él. Es porque cuando hable de estos patrones del cual vamos a hablar y este mecanismo y estos mecanismos de acoplamiento, no solo los tenés en el músculo liso, sino que lo vamos a ver en el músculo cardíaco, que es algo así como un punto intermedio entre los dos. Tiene la estructura del músculo estriado, pero tiene algunas cosas como la capacidad contráctil del músculo liso en términos de la manera en que inicia y regula la contracción. Entonces, mucho de lo que estamos hablando ahorita lo vamos a ver también cuando veamos corazón. Entonces, veamos cómo trabaja el músculo liso. En primer lugar, veamos que el voltaje de membrana en el músculo liso es incluso menor que en el músculo estriado. El músculo liso trabaja en general entre 50 y 60 milivoltios. Mira, para puesto así, neurona trabaja a más 80, ¿va? Músculo estriado trabaja a 70. Músculo liso entre 50 y 60 milivoltios. Leído siempre positivo afuera. Ahora, en primer lugar, como decíamos, el voltaje de membrana es diferente. Fíjate bien, dice entre 50 y 60, y dijimos que el canal de calcio, el canal de rianodina, activa cerca de más 55. Quiere decir que se necesita una despolarización mínima para encender el canal de calcio. De hecho, vamos a tener aquí una particularidad. Mira, ¿ves esas espigas que están en la parte izquierda del dibujo? ¿Qué pasó acá? Espérate. Estas espigas que están en el diagrama de la izquierda. Esto tenés varios tipos de potenciales de acción o varios tipos de patrones, si querés así despolarizarlo. Esto es lo que llamamos un potencial en espiga. Es de duración rápida, mira, dura unos cuantos milisegundos. Este viene porque aquí tenés un estímulo externo, inicia la despolarización, se despolariza rápido y ves que el voltaje empezó en 60 y cae. Posibilidad número 1. Posibilidad número 2. Y esto es más importante. Aquí tenés un estímulo externo. Depende de que una neurona haya iniciado eso. Pero ahora tenemos este caso B. Y B es algo más interesante. ¿Qué pasa si yo desconecto o denervo el tubo digestivo? Si yo denervo un músculo estriado, ya dijimos, deja de funcionar y se atrofia. Pero ¿qué pasa si yo cortara todos los nervios del tubo digestivo? ¿Se paraliza? No tenemos la excitación hormonal también. Pudiera ser una excitación hormonal, pero es un estímulo externo. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro un pedazo, un experimento fisiológico ahí bien frankensteiniano, agarro un pedazo de tubo digestivo, ¿okay? Pedazo de muscular, de tubo digestivo de alguna especie, lo pongo en alguna solución, por supuesto, donde ya haya oxígeno, electrolitos, nutrientes y todo. Y como dicen, imagínate un frasco de vidrio con algún líquido ahí, nutriente apropiado, oxigenándose, y yo tengo un pedazo de músculo así colgado de un alambrito en medio del líquido. Y ese músculo se empieza a contraer solo. Ahí no hay ninguna hormona.
o para ese efecto. Tomemos un paciente en muerte cerebral, ¿ok? Ahí no hay ningún control neural, por definición, ¿va? Está en muerte cerebral. Sin embargo, obviamente yo tengo que hacer que ese paciente ventile, lo tengo que poner a un ventilador mecánico, va, ponerle, está muerto cerebralmente, lo necesito mantenerlo vivo porque es un donante de órganos. Obviamente lo tengo que poner a ventilador mecánico, estarle dando la oxigenación, poniéndole alguna solución ahí con electrolitos y glucosa, etcétera, en lo que llega la hora. Sin embargo, su tubo digestivo sigue funcionando. ¿Por qué se contrae ese músculo si nadie le está diciendo que se contraiga? Porque es el mismo principio que vamos a tener en el caso del músculo cardíaco. Tu músculo cardíaco no depende de que el sistema nervioso central le diga que tiene que latir. Late solo. Tiene autoexcitación, tiene un ritmo endógeno. Y eso es muy útil en el músculo liso. Por ejemplo, en el tubo digestivo, vos tenés control neural, estoy de acuerdo. Pero el control neural sencillamente me ajusta un marcapaso digestivo. Así como tenés un marcapaso cardíaco, tenés un marcapaso digestivo en la unión gastroesofágica. Lo único que hace el sistema nervioso central es regular el ritmo del marcapaso y la señal viaja desde el esófago hacia abajo por cordillera, así como vimos, por toda esa unión intercelulares, hasta llegar al colon. Lo único que estoy haciendo es regulando, pero si yo desconectar ese marcapaso, el tubo digestivo sigue trabajando. ¿Por qué? Porque aquí tengo una situación. Ese músculo liso es capaz de hacer lo que ves en B, lo que llamamos ondas lentas. Esto sucede así, mira. Fíjate que empezás un poquito más alto, empezás en más 50. ¿Ok? Aquí ponen, yo no sé si los fisiólogos tienen ese asunto, ellos le ponen menos porque están leyendo el voltaje adentro. No sé por qué. Pero mira qué es lo que pasa. El voltaje de membrana empieza a subir solito, se dispara, se vuelve a disparar, luego otra vez se repolariza, pero no dura mucho tiempo repolarizado, sino que empieza a activarse solo. Like, what? Como dicen ahí. Y lo que sucede es que estas ondas lentas representan un detalle. La membrana del músculo liso y del músculo cardíaco, dicho sea de paso, es porosa. Entonces mira qué es lo que pasa. Normalmente yo tengo la bomba de sodio sacándome sodio y manteniéndome esos más 60 milivoltios, ¿va? Pero aquí tengo unos canales de sodio que son porosos, tienen fuga. Por lo tanto, el sodio está volviendo a entrar lentamente. Quiere decir que si el sodio que yo estoy sacando está volviendo a entrar lentamente por este canal, que es poroso, el voltaje primero sube, pero luego empieza a bajar otra vez. Lentamente, lentamente, lentamente. Hasta que llega un punto alrededor de los más 50, más 55 milivoltios, que abre los canales de sodio dependientes de voltaje, que te acuerdas, y ¡pum! Dispara. O más bien, dispara una despolarización. Como en ese momento no se activa necesariamente el canal de calcio, una espiga solita no es capaz en el músculo liso de iniciar una contracción. Pero si tenés varias espigas a la vez, es suficiente movimiento de iones para abrir el canal de calcio y hacer que el músculo se contraiga. Luego, la contracción no se sostiene mucho tiempo y se relaja, pero otra vez el voltaje empieza a subir porque el canal es poroso, como te dije, y vuelve a contraerse. Y ahora vuelve a contraerse. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando un ritmo solito. El músculo se polariza, pero se empieza a despolarizar solito después de un rato. ¿Okay? La ventaja de esas ondas lentas es que variando la porosidad, o sea, variando la extensión de la fuga del canal de sodio, yo puedo tener un ritmo más o menos rápido, regulando la
porosidad o la conductancia al sodio, yo puedo cambiar el ritmo al cual esta célula muscular se despolariza sola. ¿Ya me entendés la idea? Pongamos de nuevo, y como de costumbre. Pero esta vez no es Paola, es Irma la del problema. Irma vienen y tu mamá hizo tu galleta. ¿Cuáles son tus galletas favoritas? Alfajores. Ok, imagínate. Hay un bote así, lleno de alfajores. Entonces vos venís y tu mamá te dice, cuidadito, ni se te ocurra agarrarlos, ¿verdad? Entonces vos venís y estás ahí haciendo cara de yo no fui, pero poquito a poquito te vas acercando hasta que estás, ¡fum! Agarraste uno y te volviste a regresar a tu posición, ¿ya? Y otra vez dice, no, pero esto es solo uno, ¿va? Te vas acercando, ¡fum! Otra vez a tu posición. Y así estás, ¿va? Eso es lo que está haciendo esa célula muscular poquito a poquito hasta que llega a un punto en que está en un nivel crítico y se despolariza. Si mantenés el ritmo, obviamente vas a vaciar el bote de las galletas, Irma, y no me dejaste ni una. Sí, ya vi. Van a entrar a la lista negra. Vos y Paola, las dos van a entrar a la lista negra por no darme galletas. Ahora, eso implica que fíjate que ese mecanismo para poder generar un ritmo solo es el mismo mecanismo que vamos a ver después en el músculo cardíaco. Me permite que, independientemente de que haya o no haya control por parte del sistema nervioso central, o sea que no hay inervación, la célula es capaz de mantener un ritmo sin necesidad de que nadie le diga. Y yo puedo meter y decir, bueno, ¿dónde meto una hormona en todo esto? Yo puedo meter una hormona o un mediador que me ajuste la conductancia, entonces lo único que estoy haciendo es ajustando el ritmo. Pero la génesis del ritmo está en la misma célula muscular. Tercer patrón de contracción, ya vamos a terminar por suerte con esto para hablar de otras cosas, es el que está abajo, un patrón en meseta. Fíjate bien, si yo quisiera, como decíamos hace un rato, hacer contracción y utilizara una espiga de estas, mira que las espigas duran, en este caso, una fracción de segundo y en esto, 2 a 3 segundos. En total, estas espiguitas, el grupo de espigas y una espiga sola dura lo mismo que esto. No es suficiente para hacer propulsión, ¿ok? Porque estamos hablando de músculo liso. Si yo quisiera hacer propulsión y yo agarrara como decíamos, y yo agarrara el alimento, por ejemplo, y quisiera empujarlo en 50 milésimas de segundo, no lo voy a empujar nada. Yo necesito contracción sostenida. Y la contracción sostenida te lo da el tercer patrón. Una contracción en meseta. En una contracción en meseta, inicias con esta espiguita, mira. Pero luego la sostenes y mantenés esta contracción sostenida, aquí lo hicieron por 0.3 segundos, que sería más significativa, y esta fase de contracción representa el hecho de que es que la conductancia al sodio aumentó aquí, mira, por razones que todavía no están claras, y la conductancia al sodio y al calcio también. Por lo tanto, mantiene suficiente entrada de calcio para que, como te dije, el mecanismo de cerrojo me sostenga la contracción. Y aquí te puso 0.4 segundos, pero yo puedo tener una meseta así, mira, así de larga.
Resultado, el músculo está contraído durante todo este tiempo, suficiente como, por ejemplo, para mantener presión, por ejemplo, en una visera hueca o para empujar algo a lo largo de un tubo. Caso, por ejemplo, puede ser orina, puede ser alimento, puede ser cualquier cosa, y estos potenciales en meseta, que lo vamos a ver también en el músculo cardíaco, son muy útiles cuando yo quiero hacer trabajo sostenido de propulsión. ¿Okay? Ahora, otra cosa, porque hay un tercer factor del cual no hemos hablado con respecto al músculo liso, y es que vos podés, ahí están las caveolas para que vean lo de la conductancia del calcio. Vos podés hacer otra cosa que me estimule el músculo liso, y es la distensión o el estiramiento. ¿Ok? Cuando yo estiro una fibra muscular lisa, también voy a hacer que cambie la conductancia al sodio. Y vos me decís, ¿cómo es eso? Bueno, resulta que los receptores del canal de sodio también son sensibles a la deformación mecánica en algún grado. ¿Ok? Cuando yo estiro la fibra y deformo el receptor, hago que empiece a dejar entrar sodio. Resultado, al estirar una fibra muscular, activo el mecanismo que la hace contraerse de nuevo. En particular, la distensión del músculo hace que empiece a mostrar esos patrones así de espiga, ¿va? Esas espigas que inician la despolarización. Ahora, ¿para qué querría yo hacer que el estiramiento del músculo lo haga contraerse de nuevo? ¿Dónde me sería útil eso? ¿En la vejiga? Ahí tenemos. De hecho, en cualquier visera hueca. Mira, en la vejiga implica que yo puedo recurrir menos al control visceral. Sencillamente la vejiga, que está vacía, está relajada. Pero una vez que empiezo a meterle tensión a la pared, voy a iniciar un arco reflejo que me regula en parte el vaciamiento. Pero incluso aunque yo cortara el arco reflejo, quitara, te desconectara los nervios pélvicos o la médula, igual este estiramiento de la vejiga haría que eventualmente el músculo empiece a contraerse y la vacíe. Es un mecanismo para mantener, 1, tensión constante, 2, para vaciar una víscera que está distendida. Lo mismo en el tubo digestivo. ¿Para qué tener que enviar una señal desde arriba para regular la propulsión? Si yo puedo hacer sencillamente, ¿cuándo empezar a mover el estómago? Le cayó alimento, se distendió y eso hace que empiece a contraerse y empiece a tratar de propulsar ese alimento para abajo. Lo automatizó el control de la propulsión, o incluso eso para efectos, el corolario doloroso. Tenés, por ejemplo, una obstrucción en alguna víscera hueca. Vaya, ponele una piedra metida en un uréter, ¿ok? Esa piedra distiende el uréter, ¿va? Y hace que el músculo liso se estire. La respuesta para vencer la obstrucción es que sencillamente ese músculo se va a contraer con la máxima fuerza que sea capaz para tratar de empujar esa obstrucción para afuera, para que salga. Entonces, es un mecanismo automático. La distensión de cualquier músculo liso causa que empiece a contraerse. Es un mecanismo de autorregulación en toda ley. En un vaso sanguíneo, si algo me está abriendo el vaso sanguíneo, por ejemplo, la presión sanguínea o cualquier fenómeno hemodinámico, el músculo liso vascular se contrae para tratar de mantener el diámetro constante y la presión y flujo constantes en ese vaso. O sea que el músculo liso se regula a sí mismo.
más distensión, empieza a aumentar su ritmo de disparo, empieza a aumentar la conductancia al sodio y el músculo liso se contrae. ¿Ok? Bueno, mira, podemos hablar un montón de cosas de esto, pero no vamos a meternos en los detalles minúsculos del asunto, porque tenemos otras cosas que tratar. Entonces, ¿preguntas? ¿No? El patrón 2. ¿Qué quieres saber? Si quieres encender tu micrófono. Es más fácil que estar. Lo tenés malo. Ok. ¿Qué es lo que pasa con el patrón número 2? ¿Qué parte no te queda clara? La fuga que deja es de sodio. La fuga es de sodio. Vos tenés fuga hasta el mecanismo trabaja así. Acordate que el calcio va a empezar a entrar automáticamente cuando llegue a cierto voltaje, ¿ok? Ahora, yo tengo sodio afuera, que es lo que me está... Acordate que lo que me mantiene la diferencia de carga, el potencial de membrana, está mantenido a expensas de sodio. Entonces, cuando yo estoy dejando que se fugue el sodio para adentro, bueno, que se más que fuga, yo creo que, no sé cuál es la palabra en este caso, para dejar que el sodio se cuele para adentro, ¿ok? Yo estoy sacando sodio, pero esos canales permiten que se vuelva a meter, ¿ok? Que se vuelva a meter, se vuelva a filtrar para adentro. Y eso es lo que me genera la despolarización. O sea, va a entrar el sodio despacito, pero como es al entrar el sodio, va bajando el potencial o bajando la diferencia de potencial en la membrana hasta el punto en que bajó tanto que el canal de calcio se abre solo y entra el calcio y tenés contracción. O entonces la fuga o la filtración, si así lo quieres poner con una palabra más, tal vez más apropiada, es filtración, es de sodio. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, yo iba a empezar el capítulo de sangre y transporte sanguíneo por la hemoglobina, pero mejor lo vamos a ver mañana. A veces quedan 20 minutos y como que no voy a poder cubrir casi nada. Entonces mañana. ¿Algún otro comentario, o algún otro detalle o relacionado con la clase, no necesariamente con el tema? Doctor, estaba leyendo de las contracciones tetánicas, así como cuando fallece y tienen contracción los músculos. Ahí estás juntando dos cosas diferentes. Contracción tetánica es cuando vos venís y agarrás el músculo, y vamos a hablar un poquito de los mecanismos para bloquear el músculo. Cuando yo vengo, contraigo el músculo por un estímulo. Necesito, obviamente, un poquito de tiempo para contraerlo, pero para relajarlo completamente también tengo que gastar tiempo y ATP para sacar el calcio. Ahora, ¿qué pasa? No he terminado de sacar el calcio y le mando otro estímulo. Entonces, estoy contrayendo un músculo que todavía no se ha relajado. Y vuelvo a repetir esto antes de que se relaje después de la segunda contracción con el punto que el músculo se está contrayendo, se está cortando en un momento en que básicamente no le estás dando tiempo a relajarse. Resultado, el músculo se traba en una posición de full contracción. Eso es tetanización, cuando envías impulsos tan rápido que no le das tiempo al músculo a relajarse. 2, cuando vos traes el músculo en un estado de contracción sostenida, te vas a gastar todo el ATP.
y todas las maneras de regenerar los resultados del músculo, se va a trabar en una posición contraída hasta que, tetanizada, hasta que pasen dos cosas. Uno, que le quites el estímulo, y dos, que genere suficiente energía para poder bombear el calcio para afuera y relajar el músculo. Ese es el principio de la tetanización, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando tenés cuando, por ejemplo, algunos que dicen que la corriente te agarra, ¿va? Y se queda pegado. ¿Has visto el clásico? Se electrocutó y dicen, bueno, pero ¿por qué no soltó el cable? Es porque el músculo se tetanizó y se quedó pegado al cable. Estás despolarizando el músculo a 60 ciclos por segundo y el músculo no puede despolarizarse no puede relajarse tan rápido. Resultado, se traba y te electrocuta, ¿ya? Ahora, cuando te morís, eso es diferente, la rigidez cadavérica. Rigidez cadavérica ocurre por lo siguiente: cuando el músculo deja de producir energía, se pierde la capacidad para la relajación. Necesitas energía fíjate bien, necesitabas energía para mantener el músculo polarizado, ¿va? Para correr las bombas. Ahora, paraste las bombas por falta de energía, porque te moriste. Al pararse las bombas, el sodio y el calcio empiezan a entrar lentamente otra vez al músculo, iniciando una reacción. Calcio se une ahora con la actina y la miosina y el músculo se empieza a contraer. Se empieza a contraer. Pero como ya no hay energía, ya no hay nada funcionando ahí para sacar el calcio, lo traba. Se quedó trabado porque el calcio entró, contrajo el músculo y lo endureció. Básicamente está completamente contraído y no hay manera de relajarlo porque ya los mecanismos se pararon. Ese es el rigor mortis. Y ese rigor mortis, ¿no? La rigidez cadavérica, no va a empezar inmediatamente después de que te morís, sino que depende de la filtración lenta de calcio al interior de la célula muscular. Y eso toma dependiendo de la masa corporal, dependiendo de la temperatura ambiental o de la temperatura corporal del cadáver, etcétera, toma entre 6 y 24 horas en instalarse y dura de 24 a 48 horas. De hecho, el tiempo de la instalación y el grado de rigidez es uno de los puntos básicos en lo que se llama tanatocronodiagnóstico. ¿Okay? O sea, determinar la hora de la muerte cuando no fue presenciado. O sea, venís vos y con que dice, encontraron a fulano de tal ahí dentro de un costal en algún barrio marginal, y dice, bueno, ¿y cuánto lleva de muerto? Una de las maneras de saberlo es mediante el establecimiento del tiempo de la muerte por medio del rigor mortis. Ahora, ¿por qué se relaja después? Y ahí la respuesta es porque esencialmente la descomposición cadavérica hace que eventualmente la actina y la miosina se empiecen a degradar y entonces ya no pueden sostener la contracción y se relajan. De hecho, eso es importante no solamente en la cuestión de la medicina forense, también es importante en la cocina. ¿Cabal? ¿No sabías eso? Si yo agarro ¿cómo se llama? Una res o cualquier animalito, ni me lo voy a comer. Yo lo sacrifico ahorita, vaya. Si lo preparo inmediatamente, o sea, si yo agarro la carne, ya, me casé, va a ponerle, casé un venado y, bueno, pasaron unas horas, después llegué al campamento, llegué a la casa, lo preparé y quiero hacerme un delicioso filete de venado. ¿Nunca has probado esa carne? De venado, no. ¿Nunca has comido Bambi? Es delicioso. Bueno, en las carnes de la calle, a saber, ¿verdad?
No. Ahí vas a encontrar guau. El venado es difícil de conseguir, ya están casi extintos. Tenés que irte una montaña por allá por el agua hay venado, por el lado que da hacia Santa Bárbara. Ahí todavía hay venado, pero hay que caminar montaña arriba para encontrar uno. ¿Ok? No. Ahí en la calle no vas a encontrar nada tan fino. Ya quisiera. Ok. Es muy buena carne. Ok. Lo único es no comas mucho porque te afloja. Ok. Si comes mucho venado, sí, te aflojas. No sé qué tiene. Tiene alguna cosa no digerible, algo osmóticamente activo que sí, sí vas a notar que tiene un efecto laxante en grandes cantidades. Bueno, agarrarse de venado y a las 4 horas, después de que bajaste de la montaña de Coral, te lo querés comer. Acordate, en primer lugar, que estuvo corriendo con mediadores, el músculo estaba tenso de por sí, porque estaba bajo estrés, ¿verdad? Estuviste correteando. Y se instaló el rigor mortis. Resulta de esa carne parece zapato. Vos para cuando vas a cazar algo, lo colgás en algún lugar, obviamente, donde no lo van a agarrar los depredadores, unas 24 horas para que la proteína contráctil empiece a degradarse y la carne se afloje, ¿ok? Lo mismo pasa con las vacas, ¿va? ¿Cómo se llama? En el rastro municipal. Vos sacrificás una res y la dejas colgada en el refrigerador 24 horas, algo así, para que la carne se relaje. Si la querés destazar en ese momento y cocinarla, vas a terminar con algo que parece un pedazo de llanta, ¿ok? Tenés que esperar a que se relaje el rigor mortis. Ok, ahora, hablemos entonces de bloqueo de placa neuromuscular, ¿no? ¿Cómo relajar el músculo? De tetanizarlo, contraerlo. ¿Y cómo hago para que el músculo se paralice? Y tengo dos maneras o más de una manera de hacerlo. La primera es jugando con la acetilcolina. Entonces, y esto, bueno, lo vas a ver en fármaco tal vez. Para hacer relajación muscular para procedimientos quirúrgicos, o sea, durante la anestesia. Si vas a operar a alguien, no quieres estar peleando, particularmente de abdomen o algo así, o tórax, peleándote contra el músculo. Te vas a cansar de estar jalando un separador y vas a dañar el músculo del paciente, realmente lo vas a contusionar todo. Entonces vos lo relajas. Aparte de va a poner a alguien a ventilación mecánica, no querés que el paciente se pelee con el ventilador. Entonces lo paralizas. Y hay dos maneras para paralizarlo. La primera es cuando usas un relajante muscular o bloqueador neuromuscular que se llama despolarizante. Estos bloqueadores despolarizantes básicamente es que se unen al receptor de acetilcolina y la imitan. Resultado, vos empezás a hacer despolarizar el músculo, taca, empieza a contraerse hasta que te gastaste todo el ATP y el músculo se paralizó porque ya no tiene energía para trabajar, ¿ok? Esos son medicamentos como la succinilcolina. La otra manera de hacerlo para paralizar el músculo es que nuevamente te unís lo que tu agente paralizante al receptor de acetilcolina, pero lo tapas de tal manera que la acetilcolina no se puede unir a él. Eso se llaman relajantes no despolarizantes. El ejemplo clásico de tu relajante no despolarizante es el curare. ¿Sabes qué es el curare, Paola? No. Curare es lo que ponen los indios del Amazonas a las flechas. ¿Ok? Es acordate que esto, o a los dardos. Imagínate tu típico indito del Amazonas que anda por ahí de los 3 plumitas acá, etcétera, etcétera, y anda una cerbatana. ¿Sabes qué es una cerbatana? ¿Eh? Y probablemente la has usado. Sí, vos has usado una cerbatana, tamaño pequeño. ¿Irma? Sí. ¿Ok? ¿De cacería o en el aula? En el aula molestando al del frente. Exactamente. Bueno, entonces,
estos inditos del Amazonas que dejan pajaritos y animales pequeños, hacen una preparación, o sea, es una mezcla de hierbas y raíces y todo que contienen, que se llama curare. O sea, con eso untan los dardos y cuando pega, paraliza. Imagínate un pajarito, lo paraliza el par de minutos, ¡pum! Cae vivo, porque no afecta obviamente no afecta el sistema nervioso central, solo afecta la transmisión entre nervio y músculo, y entonces está paralizado. Los agentes no son curare, lo que se usa en anestesia modernamente, ¿verdad? Pero le llaman así porque tienen el mismo mecanismo básico y para ponerle un nombre así más o menos constante. De hecho, los primeros se desarrollaron porque no sé quién fue a la selva, unos investigadores fueron a la selva, se trajeron muestras de esto y las analizaron y encontraron cuál es la sustancia que bloquea el receptor de acetilcolina. O sea que básicamente si yo tapo el receptor de acetilcolina para que el neurotransmisor no se pueda unir a él, paralizas el músculo. Son no despolarizantes porque básicamente no activas el músculo. A diferencia de los despolarizantes, lo tenés activo hasta que gastaste completamente ¿cómo se llama? Gastaste completamente la energética del músculo, ¿ok? Tienen sus usos, tienen sus indicaciones, aquí no me voy a meter en ellas porque yo tengo una idea, pero soy anestesiólogo y probablemente va a decir una babosada. La tercera manera de paralizar el músculo es bloquear el canal de sodio, ¿ok? No inhibir al receptor, sino inhibir al canal en sí, bloqueando la entrada del sodio. Aquí tenés los bloqueadores del canal de sodio, que no hay ninguno en uso, ¿cómo se llama? Clínico, pero cuyo ejemplo más clásico es la tetrodotoxina, ¿ok? ¿Has oído hablar de tetrodotoxina? Esa no, ¿eh? Tetrodotoxina es un veneno, ¿ok? En particular su uso, donde más famoso es su uso es porque en aquel famoso pez llamado el fugu, el pez globo japonés. El que si cocinan mal se muere. No se cocina. La tetrodotoxina es destruida por el calor. El fugu es sashimi, o sea, se come crudo, fresco. Si se cocina, o sea, hay platos de fugu cocidos, pero creo que no tienen ningún interés, ni desde el punto de vista de comida, ni desde el punto de vista de emoción, o sea, es literalmente te la estás jugando con el almuerzo. Y que yo tenga entendido el fugu, un plato de sashimi, que es una cosita así, con unas 3, 4 escamitas vale como $150. Y en primer lugar, que más vale que el que lo cocina tenga experiencia preparándolo, porque no es todo el pez. La carne tiene una pequeña cantidad y parece que es lo que lo hace tan apetecido, es porque la tetrodotoxina en parte te paraliza los canales de sodio también en la lengua, entonces te hace sentir sabores que normalmente no se sentirían, ¿no? O sea, sabe diferente. Cuenta, pues, que lo dice la leyenda que te da una sensación extraña en la lengua y un sabor que es imposible de imitar. El problema es que el hígado, las vísceras y no sé qué otra parte del pez concentran la toxina, y si te queda un pedacito de, acordate, 50 microgramos de tetrodotoxina son capaces de matarte. O sea que un pedacito así, 1 miligramo de tejido que te contamina es suficiente para matarte, ¿ok? Con suerte, si te llevan al hospital antes de que hagas parálisis completa, te van a poner un ventilador, pero el problema es que igual que la toxina botulínica. El botulismo, que ya casi no existe esa enfermedad. El botulismo, que es una bacteria, Clostridium botulino, que igual te bloquea el canal, el receptor de acetilcolina. Espérate, ese es otro. Si te bloquea el canal de sodio, va a estar 6 meses hasta que te crezcan canales de sodio nuevos.
¿ok? Conectado a ventilador y paralizado. Sabrosa idea, ¿no? Y el botulismo, que es el otro que te paraliza, el botulismo es una bacteria, Clostridium botulinum, anaeróbica. Produce esta toxina. La bacteria en sí no te hace nada, pero la toxina se une irreversiblemente al receptor de acetilcolina y lo inactiva permanentemente, ¿ok? Antes eso era una enfermedad increíblemente peligrosa, porque cuando no existía todo este asunto del enlatado, ¿ok? Del enlatado de alimentos comercial, que la gente preparaba, encurtía cosas y los enlataba o los conservaba en su casa para el invierno. Entonces había un montón de intoxicación. El otro punto donde vas a ver los únicos casos de botulismo que vas a encontrar ahora es por miel silvestre que está mal almacenada y contaminada, ¿ok? Por eso es que se dice, por ejemplo, que no se le den miel a niños muy pequeños porque son súper sensibles y es bien difícil determinar si la miel está contaminada o no, ¿ok? Ahora, la toxina botulínica, que ahora se produce comercialmente por la toxina. Ya sabes para qué se usa la toxina botulínica, ¿va? Para tener bien firme la carita. Para desarrugar viejas, se dice. Básicamente lo que haces es que como, por ejemplo, yo tengo esta arruga. Se pondría botox, doctor. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, yo no voy a pasar por de 20 años nunca, ¿va? O sea, y tengo quien me ponga botox, cirujano plástico, un montón de amigos cirujanos plásticos, pero ¿para qué? No me voy a ver mejor tampoco. Doctor, ¿ha visto que los odontólogos se ponen a poner botox también, doctor? El problema es que imagínate, es una jeringuita y te vas a inyectar y te vas a poner ahí. El chiste, mira, el chiste con el botox no es ponerlo, eso es súper sencillo. El chiste es saber dónde ponerlo, porque si no le vas a dejar la cara así toda jalada a alguien. Y ya ha pasado. Y también leí que han habido casos en que se bloquea la arteria oftálmica y se muere. Bueno, no, pierde la visión, perdón, no se muere. Haces que agarraste una jeringa y le inyectaste el botox a la circulación y le hiciste parálisis respiratoria y lo matas. Ahí sí ha habido casos de muerte por botox, pero implica inyección a un vaso sanguíneo y que metiste la toxina a la circulación y la armaste, ¿verdad? Lo que sí yo he visto es, por ejemplo, que se usa, por ejemplo, para el tic, para el blefarospasmo, le inyectas una pequeña cantidad en el músculo del párpado, pero le inyectan mucho y lo dejan con un ojo gacho durante 6 meses, ¿verdad? No puede abrir el ojo porque se les pasó la mano. Y el problema es que eso es irreversible. Tenés que esperar de 6 meses a 1 año para que la toxina no se elimina nunca, sino que el receptor tiene una vida media limitada y es cambiado por otro receptor bueno. O sea que hasta que cambiaste todos los receptores de nuevo empieza a funcionar. Entonces la idea es que como por ejemplo aquí está jalando, entonces yo paralizo los 2 músculos y entonces esto queda, ¿no? Mira, todas estas arrugas, si yo paralizo la musculatura, entonces la frente va a quedar lisa, pero va a quedar lisa y floja, va a quedar laxa. Entonces, claro, no tengo arrugas porque no se está contrayendo y sí, como dice, se mira todo bien lisito, pero el efecto no es permanente. El efecto no es permanente y no se ve natural. Si ves una vieja toda botoxada, te das cuenta que la cara es cierto, ya no está arrugada, está así, mira. Y si yo me empiezo a bloquear todas las arrugas, voy a terminar con cachetes de sabueso. No, gracias. No, gracias. Me miro bien o mal, por lo menos mi cara está en su lugar. Y ya es algo. Aparte, me voy a seguir arrugando. No me parezco al lado materno de mi familia. Mi mamá, pues ya la ves, ¿eh? Tiene su colección de pliegues por ahí. Y como una de las cosas que hacen, que arruinan el recambio del colágeno facial en particular, es el uso de tabaco. Ya que yo estoy condenado
desde hace años, a terminar todo arrugado. O sea que, ¿para qué? Si acaso, tal vez me pondría Botox en el cuero cabelludo en algún momento para no terminar con el cuero cabelludo así como el de el papá de Homero Simpson, ¿va? Pero será dentro de 30 años. Me va a ver bien ridículo así con el cuero cabelludo todo arrugado y sin pelo. Ok, bueno, entonces mañana el tema es transporte de oxígeno, sangre y transporte de oxígeno por la hemoglobina, ¿ok? Y bueno, ahí están las referencias respectivas en el campus. Entonces, nos vemos mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz día. Bye. Bye.